Los puedo escuchar, ustedes me pueden escuchar a mí. Suena muy entretenido porque suena como una campana que están entrando. Esperamos un ratito que entren todos y comenzamos. Bien. Veo algunas caritas que están bien, a otros no los veo, otros me mandan otros dibujos. Se ven bien. Espero que hayan tomado líquido mientras tanto, hayan comido algo, no sé, para despertarse, que estén abrigados porque no está tan... Y mientras tanto que tengan un cuaderno y el lápiz para tomar nota. Todos esos recursos para comenzar. Ya tenemos acá. Esperemos. Vamos a ver la asistencia. Bien, solo veo 18 alumnos participantes. 19. Todavía pueden llegar más. 19. Si tienen la opción del chat, pueden enviar todo a la vez presente, por si queda alguno en mi registro. Ausente. Benjamín y Elizabeth, Gladys, están ingresando. Espera un ratito más. Estoy al tiro con ustedes. Bien. Ya.
Son 38, llevamos 31 alumnos ingresando. 30, perdón. Ya. Enseguida me presento para que comencemos, ¿de acuerdo? Porque tengo 34 alumnos presentes, 34 de 38, entonces creo que ya no hay. Y en el chat ya hay. Todo lo que vayan ingresando les aconsejo que coloquen presente en el chat, ¿ya? Porque eso queda grabado y eso para mí es como la confirmación. No siempre la tengo, no la recibo siempre, pero cuando la recibo me permite compararla con mi propia asistencia que voy tomando con la fotografía que les saco a la lista. Entonces, eso es una ayuda. Bien, creo que ahora podemos comenzar. Ya estamos con 34 alumnos, 33, ¿verdad? 34 en total. El que tenga, si es que tiene alguno el micrófono abierto, le aconsejo cerrarlo. Sé que eso está por administración cerrada, todo. Acceso al chat, de responderle en el chat, acá no tengo tampoco en el momento la opción. Pero sí, después yo reviso lo que han mandado y me sirve para hacerles un feedback. Si tienen alguna pregunta en algún momento determinado, yo les voy a decir más o menos cerca del término, porque pongo mi reloj que suena unos 10 minutos antes, entonces ustedes me pueden hacer algunas preguntas, abren el micrófono, hacen la pregunta y vemos hasta dónde podemos responder. Vamos a comenzar de inmediato para ver qué tan lejos podemos llegar, porque el programa de ustedes es amplio, es interesante y también de repente los tópicos pueden ser un poco diferentes. Antes de comenzar, quisiera mencionarles un problema que yo tuve. No es culpa de ustedes, ¿ya? De ninguna manera, no quiero que lo vayan a interpretar de esa manera, o que diga, pero ya no sé qué hacer. Bueno, yo voy a tener que ver después cómo podemos, o sea, queda para mí solamente registrado y recibido, pero hubieron algunos alumnos que la tarea me la enviaron por fotografía, ya me enviaron... voy a mirarlos mejor a la cara Me la enviaron por fotografía. Y la fotografía venía inversa. El LIRMI me permite tener abierta la fotografía, mirarla y nada más. No me permite ni siquiera bajarla, por ejemplo, en mi computador para que yo después pueda invertirla. No sé si me siguen, los que trabajan bastante en computación saben de qué estoy hablando. Invertirla y poder leerla. No me permite eso, LIRMI, no me permite dejarla grabada en mi computador. Así es que tampoco puedo corregir esa tarea porque no puedo invertir el computador para poder leerla. No sé si me explican. Tengo como una cosa técnica que tal vez haya alguna solución, pero en este momento yo no la encontré por el momento. Entonces les sugiero a todos los alumnos cuando reciban que tengan que bajar un archivo, lo envíen de la misma manera por Word. Sé que no es responsabilidad de ustedes que digan, pero a mí no me dijeron. No, es que estamos recién también manejando y viendo dónde están los problemas de tal o cual posibilidad de trabajar. Entonces, esta posibilidad yo ya también sé que no les puedo pedir archivo
porque el alumno que no pueda mandarlo de otra manera y me lo manda por fotografía, no lo voy a poder leer, no lo voy a poder corregir, no voy a poder ser personal con ese alumno, solamente saber que la envió nada más, dejar registro que la envió, pero no corregirla, ¿me entienden? Entonces, les sugiero, si es que, ya, yo les voy a comentar más adelante, pero si es que volvemos a pedir un archivo, o yo vuelvo a pedirles un archivo, les voy a sugerir que lo hagan y lo envíen solamente por Word, ya, porque la única forma que yo abro el archivo, lo puedo guardar en mi computador, revisarlo con calma, colocarle las sugerencias o los comentarios de la revisión personal y punto. Otros alumnos cuando me enviaron las respuestas, me mandan solo la respuesta. Es terrible, no se puede ni siquiera interpretar la respuesta de ustedes si no está la pregunta al lado. Dice, pero que la profe debería saberlo. No, se trata de la forma de trabajar. Para ustedes es un trabajo casi perdido, porque para estudiar ese material no les sirve. Si yo en un mes más, supongamos, les hiciera una prueba y les tomo las mismas preguntas y usted quiere estudiar de ahí, no va a tener idea de la pregunta que fue ya. ¿Me entiende? Entonces no les sirve como material de estudio para ustedes. Es muy agotador trabajar así. Entonces ustedes tienen que mecanizarse en adelante, siempre. Cuando la profesora les haga una pregunta, aunque les parezca absurdo, no, traten de ser flexibles en la metodología de trabajo de cada asignatura, porque tiene un motivo. Cuando a uno le dicen, bueno, pregúntale al profe cómo se estudia tal o cual cosa. Y es verdad, nosotros los profesores de así, lo que podemos aconsejar, tenemos experiencias de más años en esa asignatura para saber cómo ir minorizando las dificultades que uno tiene para estudiar, memorizar. Ustedes saben, biología tiene una enorme cantidad de palabras, vocablo, y dicen, es pura memoria. No, es aplicación de lo que uno aprende, pero tiene que registrarlo en la memoria. Entonces tiene que buscar mecanismos de cómo retenerlos en la memoria. Entonces ustedes que están aprendiendo ahora, mecanícense. Biología, pregunta, respuesta, siempre. Si no, no me sirve para estudiar. Necesitaba urgente comentarles porque me quedé muy sorprendida de que las fotografías no se pueden trabajar. Entonces yo lo único que puedo hacer es dejar registro que la recibí, pero nada más, no puedo hacer mucho con ella, no puedo hacerles el feedback o comentarios directos de las preguntas. Bien, comencemos entonces acerca del tema. Vamos a hablar acerca de las características de una célula. Ustedes en la tarea 2 que están resolviendo, que algunos enviaron, otros no, otros solamente la han visto, y otros ni siquiera la han visto, pero ¿qué era lo que ustedes tenían que hacer? Vamos a ver primero lo que vamos a hacer en esta clase, resumir un poco esa tarea número 2, para que tengan una idea. Unifiquen lo que ya han respondido, pero lo tienen guardado, y dice, ya estoy seguro, esta es mi respuesta, con esta me quedo, y de aquí, entre hoy a la noche y mañana la envían, porque ya se les cierra la posibilidad de enviar esa tarea. Y vamos a ver después clasificación de los seres vivos para tocar nuevamente el tema de los componentes celulares propiamente tal. Lo que va a venir en la siguiente tarea. A eso voy a apuntar. Y de ahí, si el tema es el que debemos continuar, según el Ministerio de Educación, vamos a continuar, pero si no, con la siguiente tarea, terminaríamos el tema hasta ahí. Y en la próxima clase probablemente vamos a partir con temas nuevos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Si dice, pero la profe se saltó de esto a lo otro, pero es porque el ministerio en este momento a nosotros nos está sugiriendo por cada asignatura temas que le da prioridad en este momento. Lo que ya se supone deberíamos haber visto, quedó. Y lo que nosotros empezamos a ver es el resumen de lo que deberíamos haber visto con más detalle.
Entonces van a ver, como se dice, saltos, así como canguro. Vamos a tener algunos saltos hasta que nos estabilicemos nosotros en el tema propiamente tal, que debamos ir a la paz junto a todo ¿cómo se llama? El nivel de séptimo. Entonces, una cosa que cuando hablamos nosotros de célula, ustedes siempre tienen que tener presente. Tengo que repetir esto desde ahora, séptimo básico, hasta cuarto medio. No se asusten porque todos los años vamos a tener que hablar de la célula. Todo nos va a llevar directa o indirectamente a la célula. Entonces, por eso es un capítulo y es un tema que nunca vamos a estar de más hablando acerca de ella. Una de los aspectos con respecto en general a los seres vivos, es decir, todo ser vivo está compuesto de células. Así, si yo les preguntara de qué está hecho la muralla que tengo detrás, probablemente de ladrillo, supongamos, ¿verdad? Toda la muralla está hecha de ladrillo. Ahora imagínense, todo ser vivo está compuesto de células. Estas células, primero, yo las tengo que clasificar, ¿verdad? Porque sabemos que existen 5 reinos. Y la característica de esos 5 reinos, de todos esos individuos de esos 5 reinos, es que poseen células, ¿verdad? Y estas células pueden ser procariotas o eucariotas. De la misma manera nosotros decimos, ¿el individuo es procarionte o eucarionte? Ya estamos refiriéndonos a un ser vivo en particular. ¿Nosotros qué seríamos? Eucarionte. ¿Qué serían las bacterias? Procarionte, porque es el único grupo que tiene este tipo de célula, procarionte. ¿Qué significa una célula procarionte o eucarionte? Vamos a ver según las características de la célula. ¿Ya? Entonces, una de las primeras definiciones de un ser vivo es que todas están formadas por células. Y toda célula, independiente si es procarionte o eucarionte, tiene que tener lo que le llaman información genética. Pero ustedes adhieran aquí a la palabra entre paréntesis, coloquen ADN. El ADN es la molécula que contiene la información genética. Porque si alguien le dice, bueno, ¿y qué es lo que es la información genética? Una pregunta válida, pero muchos no saben responder. La información genética está inserta en una molécula que se llama ADN. ¿Ya? Eso lo pueden ir tomando como nota y registrando para que ustedes den respuestas concretas, no de más básico, ¿verdad? Porque al principio uno aprende solamente información genética, pero no lo tiene claro, no tiene idea qué es eso. ¿Qué es la información genética? Es lo que contiene una molécula del ADN. La molécula del ADN es la que lleva la información genética. Bien, entonces, todo ser vivo está compuesto por células. Las células pueden ser o procarionte o eucarionte. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos. Nosotros, como somos animales, tenemos células eucariontes, al igual que los vegetales. ¿Ya? Y también los hongos, y también ¿cómo se llama? Los protoctistas, que sería el otro reino. Acá no los menciona porque siempre hacen un paralelismo entre la célula animal y vegetal. Normalmente van dejando, en el transcurso de los estudios, van dejando de lado los otros reinos, pero ustedes deben saberlo también. Ahora, estas células, cuando un ser vivo está formado por más de una célula, como somos nosotros, que tenemos millones, billones de células, nuestro cuerpo tiene billones de células, estas células se organizan y según la materia se van organizando por un conjunto de células, van a formar un tejido. Y este conjunto de tejido va a formar órganos. Y ustedes saben que el conjunto de órganos, cuando hay órganos, nuestros órganos se organizan en sistemas. Y el conjunto de sistemas
va a dar origen a un organismo en particular, que en este caso podríamos hablarnos de nosotros mismos, o seres humanos. Estos seres humanos, ¿en qué van a participar? ¿Cuál es la actividad que van a tener para sobrevivir y vivir? ¿Verdad? Es la nutrición. Si el ser vivo no se alimenta, muere. Lo conocemos muy bien. Y para no morir por causa de falta de los nutrientes, tiene que, ¿cómo se llama? Buscar, va a tener, todos estos sistemas van a estar involucrados para procesar esos alimentos. Voy a ver acá si es que hay algún alumno que quiere ingresar, creo que no, están todos ahí ya. Sigamos entonces. Entonces ustedes ven acá, este es un cuadro que yo se los mandé y que aprendan a interpretarlo. Los mapas conceptuales ordenan las ideas y le da pequeñas palabras conectivas para interpretar esta gráfica. Entonces siempre utilicen ustedes esta metodología porque es muy fácil estudiar de esta manera. Es resumir en la memoria todo lo que yo debo saber y agregar lo que debo aprender según el trabajo que yo estoy realizando en ese momento. Entonces nos vamos a las células. Ustedes tenían en la tarea estas 3 células. ¿Y cuál era la tarea que tenían que hacer? O que todavía están haciendo algunos. Es extraer el nombre de todos estos organelos, ¿ya? Una célula está compuesta por un conjunto de organelos, no órganos. Organelos. La palabra organelo siempre se refiere a los constituyentes de una célula. Si me hablan de órganos, me están hablando de un individuo pluricelular que está formado por un conjunto o un sistema, ¿verdad? Porque el sistema está formado por un conjunto de órganos. Y puede que hayan seres vivos dentro de estos 5 reinos que ustedes estudiaron, que sean unicelulares, que no necesariamente son como los protistas, no son bacterias, pero las células son eucariontas, son igual a esta, pero no tienen tejidos, por lo tanto siempre vamos a hablar en ellos que está compuesto de organelos, no es la misma palabra, ¿de acuerdo? Entonces ustedes memoricen esas palabras que yo les voy dando énfasis, porque tienen trascendencia y se remitan a una pregunta de prueba, tienen que utilizar la palabra apropiada. Si no, están hablando mal, y si no, en el contexto de esa prueba, la respuesta va a ser mala. Entonces, esta célula animal representa una célula animal, esta representa una célula vegetal, y esta representa una célula de los procariontes, es decir, de las bacterias, que son los únicos organismos que forman parte de este reino. Entonces, por eso se estudian estos 3 tipos de células, para tener una referencia en general. Entonces, estas serían nuestras células. ¿Y qué es lo que tiene? Organelos, vuelvo a repetir. ¿Cómo se llaman estos organelos? Vemos acá el núcleo. Tienen otro organelo que se llama retículo endoplasmático, que normalmente hay 2 tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Aquí en esta figura no aparece, pero ustedes en su dibujo o del mismo libro agréguenle ahí una flechita doble y le colocan retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Y se abrevia a veces REL de liso, RER de rugoso. El núcleo, el citoesqueleto, la mitocondria, ribosomas, que se ven acá como pequeños puntos, centriolo, que me pareció que la semana pasada hablaba acerca de ello, que yo siempre la asocio la forma que tiene. La membrana plasmática o membrana celular es lo mismo. A esta membrana, es decir, todos estos organelos están dentro
de una membrana que los rodea, que los protege, porque si no existiera la membrana plasmática, los organelos estarían dispersos. No se podría definir a lo mejor la célula en forma, porque estarían todos los organelos dispersos. Entonces, ¿qué es lo que hace la membrana? Los mantiene en un lugar, en una posición, en una forma determinada. ¿Ya? Y ese sería, cuando hablamos de célula, por eso decimos hay tres componentes principales de una célula: la membrana plasmática o membrana celular, el citoplasma, y después vendría siendo el núcleo en caso de que sea una célula eucarionte, o sin núcleo en caso de que sea una célula procarionte. Tenemos el citoplasma, que viene a ser como una sustancia gelatinosa. Piensen siempre en el huevo. El huevo tiene la yema y la clara, ¿verdad? La yema vendría a ser el núcleo, y la clara, que ustedes saben la consistencia que tienen, que cuando uno la cose y se la come es muy rica, ¿verdad? Para todos, la constitución proteica que tiene también. Entonces, esa parte gelatinosa vendría a ser el citoplasma, porque no es ni líquida ni es sólida. Es gelatinosa, se dice, y ahí es donde se acomodan todos estos organelos y pueden interactuar entre ellos, y no se desparraman dentro de la célula. Y estaría el aparato de Golgi. Esos serían algunos elementos que les están mencionando a ustedes acá. Entonces, esa sería la célula que tienen que describir usted, escribir, transcribir los nombres. ¿Para qué? Para que vayan memorizándolo de a poco. Vayan así, un día se aprenden 3 o 4 de memoria, aunque la profesora no se los pida, memoricen. Después tienen otra célula, que es la célula acá de una bacteria tipo, y es de una célula procarionte, es decir, acá no se visualiza el núcleo, por eso se le llama procarionte, porque no se visualiza un núcleo definido. No existe esta membrana nuclear, pero sí existe lo que está dentro del núcleo, que sería esta molécula del ADN. Acá dentro también se van a encontrar la molécula del ADN, pero no se visualiza de la misma manera, porque no está en división la célula, está en reposo. Entonces no se ve disuelta esta molécula, pero la tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes en la otra parte de la tarea? Tenían que escribir de nuevo cuáles son los nombres, los organelos que forman parte de una célula procarionte, enlistarlos. Y después ustedes se van a dar cuenta que hay nombres que aquí aparecen y acá no están. No, porque son células diferentes. Pero hay nombres que se van a superponer, es decir, también una bacteria tiene una membrana celular igual que nosotras, pero nosotros no tenemos pared celular, pero sí los vegetales tienen una pared celular. La constitución de esa pared celular puede ser diferente, químicamente son diferentes, pero sí tiene una pared celular tanto la bacteria como los vegetales. Y así uno va aprendiendo, porque es la base de la biología. Ninguna persona que quiera estudiar ciencia en el área de biología puede estudiarla si no conoce la célula, ¿ya? Para que ustedes vean la dimensión de la importancia que tiene todo esto. De a poco ir memorizando, ir relacionando. ¿Tiene ribosoma? Ah, nosotros también tenemos ribosoma. Las células vegetales también tienen ribosoma. Y acá tiene de repente una cápsula. No, nosotros no tenemos cápsula. Fimbria, nosotros no tenemos cápsula, por lo tanto tampoco fimbria. Y así van relacionando ustedes lo que le pide la profesora enlistar bien. Lo mismo pasa con la célula vegetal. Otra de las preguntas de la guía era que ustedes tenían que colocar entre estas dos, comparando estas dos, solo lo que tiene esta, pero esta célula no la tiene. Y yo le soplé uno de esos organelos, podría ser la pared celular. La tienen solo las vegetales, pero no la tenemos nosotros. No me están pidiendo compararla con la célula procarionte, con una bacteria. La tarea era entre esta y esta. Aunque yo sepa que esta otra lo tiene, no lo menciono porque mi pregunta fue específica. Entre estas dos células, ¿qué es lo que hay en la célula vegetal, pero no hay en la célula animal? La célula vegetal tiene, por ejemplo, una pared celular
que la célula animal no tiene. Por ahí va la tarea. Entonces, espero que la hayan hecho. Ahí estaban las 4 preguntas. Yo les puse esta así, pero ustedes la tienen en el IRMI. Entonces, transcriben. Cristóbal Leblanc, me imagino que es del curso. Transcriben ustedes la pregunta, por favor, vuelvo a insistir, porque varios alumnos todavía solo contestan la respuesta, colocan, no me sirve de nada, van a tener siempre una crítica de mi parte. Entonces, transcriben la pregunta y colocan la respuesta. 4 preguntas que hoy día las terminan fácil porque ya les estoy explicando cómo trabajar esas 3 imágenes que recibieron. Y eso sería la tarea del IRME, ¿verdad? Dentro de nuestro objetivo ahora. Más adelante vamos a tratar, porque tenemos que cambiar el tema, Rafael Ayala. Si mencionara yo a una persona que no forma parte del curso, algún alumno puede abrir el micrófono y decirme, no, profesora, no es de acá, para dejarla salir. Entonces, en algún momento nosotros vamos a tener que ir trabajando organelo por organelo. Ahora no lo vamos a hacer, pero cuando ustedes ven imágenes de un organelo en forma más cercana, en la sala de espera, porque dice que tengo a otro, hay otra Sofía Galás, ya es tarde, ya quedan 18 minutos para que termine la clase, por si acaso, para que vayan tomando en consideración lo que pierden en una clase si entran más tarde. Tenemos entonces a veces, vamos a tener que ir trabajando organelo por organelo. Por ejemplo, este es una mitocondria. Si yo tuviera que describir la mitocondria, yo puedo decir acá una imagen más cercana, es porque la estoy trabajando a nivel de microscopía. Digo, ops, mira, tiene 2 membranas. Membrana mitocondrial externa e interna. Y me dice que tiene la membrana interna, se mueve, tiene una forma como de cresta, le dicen en biología. Las crestas, así se llaman, nuestra profe lo inventó. Se llaman estos crestas mitocondriales. ¿Y qué es lo que se ubican en las crestas mitocondriales? Los ribosomos. Para que ustedes comprendan que todos estos organelos tienen una función en particular, porque la célula en sí es una maquinaria que trabaja y actúa todo el día. Y estos organelos son los que ejecutan cierta actividad en particular, que le da la característica después a esa célula, ¿ya? Fabricar tal cosa, fabricar tal proteína, fabricar tal hormona que es necesaria para tal o cual ejecución de actividad dentro del organelo. Ustedes lo van a ir aprendiendo de a poco. Otra imagen que yo les quería mostrar acá es, por ejemplo, ir asociando. Ven una célula vegetal, inmediatamente dice, ay, pero se parecen mucho. El que está trabajando constantemente con ella, que es el citólogo es el científico que trabaja en citología, y citología significa la ciencia que estudia exclusivamente la célula. Entonces el citólogo inmediatamente puede ver así, esta es una célula animal, célula vegetal. ¿Por qué me reconozco? Porque aquí yo estoy viendo los cloroplastos y veo una vacuola gigante. Las células animales, es decir, nuestras células no tienen una vacuola gigante. Y esta imagen así muestra lo que tienen en común ambas células, pero lo que tienen de diferente cada una de ellas, ¿ya? No se las envío porque la tarea de ustedes era realizarlo. En la siguiente clase a lo mejor lo hago para que tengan, pero si ahora se las envío, les estaría soplando la tarea y la idea mía es que en la clase ustedes tomen nota y vean de qué se trata. Si observamos una célula procarionte, significa que no tiene un núcleo definido. No existe una membrana plasmática, pero sí existe el contenido, que es el ADN. A toda esta zona donde se mezcla el ADN y se visualiza a nivel de microscopía electrónica, se le llama nucleoide. Es como, nucleoide significa en el fondo como un falso núcleo, porque los procariontes no tienen un núcleo definido, es decir, no existe una membrana nuclear, ¿ya?, que los separe. Pero sí existe, como dije antes y repetitivamente, existe la molécula del ADN. Entonces, toda esta dispersión de esta molécula en el citoplasma
se le llama nucleoide. Tiene una membrana celular, tiene una pared celular, es lo que tenían que observar ustedes en la imagen. Y acá yo les había puesto un pequeño video, voy a poner, no sé qué tan alto es el volumen, espero que no tan alto, para que me vayan escuchando, porque quiero, los que no tienen acceso a ver este video, la mayoría que está trabajando con LIRME lo tiene que hacer, entonces me gustaría a mí que ustedes pudieran ver este video, porque es bien didáctico, pero puntual. Entonces, cuando hablamos nosotros, define a los seres vivos por organismos unicelulares o pluricelulares según la cantidad. Entonces nos dice, todos los organismos pluricelulares como nosotros, estamos hechos, así podríamos decirlo, estamos hechos de células. Que todas las células sean idénticas, imposible, ¿verdad? Porque van a tener una característica propia. El corazón, partiendo del órgano, el corazón es diferente al pulmón. La función del corazón es diferente al pulmón como órgano. Pero ambos órganos están formados también por células y tejidos. Pero la célula tipo del corazón es diferente en forma, probablemente, y en función a las células que forman parte del pulmón. ¿Por qué? Porque son órganos diferentes y la función de esos órganos es diferente. ¿Me explico? O sea, espero que lo hayan comprendido. Pero significa que todo nuestro cuerpo está formado por millones de células. Ahora, estas células me voy saltando, ustedes lo pueden ver con más calma cuando vean el LIRMI, porque lo tienen ahí, este video, véanlo, se los recomiendo. Las células tienen que nutrirse, así como nuestro cuerpo en general tiene que nutrirse. Cuando decimos, yo necesito alimento, pero en el fondo, si lo miramos desde el punto de vista biológico, ¿quién es el que necesita el alimento? No yo, sino mis células. Las células de cada tejido que yo tengo, las células de cada órgano, porque si no lo alimento a esas células, ese tejido, ese órgano, ese sistema no va a trabajar como corresponde. ¿Y cómo lo traduce el organismo? Con una respuesta tipo. Por ejemplo, si yo no como bien, empiezo a tener sueño, me siento cansado, empiezo a tener enfermedades, bla, 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 ¿verdad? Pero ¿quién es el que está fallando en última instancia? Mis células. ¿Pero por qué están fallando mis células? Porque no reciben el alimento. En algún punto determinado vamos a tener que hablar, en el caso de ciertos jóvenes, que ustedes ya lo saben, están a cierta edad en que tienen que pensar. Si yo tengo un problema en el cual me refugio en la comida y como demasiado, también le estoy dando exceso de alimento o mal alimento a mis células. Por otro caso inverso, si yo no quiero comer y tengo una enfermedad que se llama anorexia, no como, o bulimia, como, pero después lo elimino todo intencionalmente, no alimento a mis células. Si no alimento a mis células, mis tejidos van a fallar en función, mis órganos van a fallar en función, y por último va a fallar los sistemas, y cuando fallan los sistemas, el organismo puede llegar hasta la muerte. Entonces, por eso, la célula tenemos que decir que se alimenta, por supuesto que sí, Rafaela Ayala. Nos quedan 11 minutos para terminar la clase. Tienen una relación, ¿verdad? También se tienen que relacionar entre las células, se comunican, así como nosotros cuando nos sentamos al lado de un vecino, aunque hoy día no lo podemos hacer, obviamente. Pero se tienen que comunicar, porque ustedes saben, el tejido es un conjunto de células, entonces están una al lado de otra. Se tienen que comunicar porque de repente una va a llegar próxima a la muerte y se tiene que replicar, dividir o reproducir antes de morir, porque si no nuestros organismos morirían con mucha más precocidad. Se tienen que reproducir nuestras células, otra característica de toda célula. Entonces, así van a ver ustedes en el video elementos que pueden hacer. Acá, en este mismo video, les describe más o menos la consistencia de cada organelo. Entonces, yo por eso les pido, con más propiedad, véanlo. Me dice qué es lo que tiene el núcleo. Y memorícenlo, vuelvan a ver el video una y otra vez.
Me ¿Sí? tengo que retirar de la clase, es que tengo que salir. Ok, hija, de todas maneras quédate presente, ¿de acuerdo? Ya, Si te tienes que retirar, trata de conseguir después el contenido, ya, pero ya queda, pues ya no estamos terminando. Entonces, la célula vegetal, acá les va a hacer una comparación, que es la que hicimos anteriormente. Yo tengo que ser capaz, cuando esté estudiando biología y más adelante, tengo que ser capaz de diferenciar una célula animal, una célula vegetal, de una célula procarionte, que serían las bacterias. Entonces, ese es el objetivo que ustedes van a tener todos los años en biología, siempre. Podemos ir avanzando en otros temas, pero esto no lo pueden olvidar nunca. Entonces, vuelvo a revisar este video y digo, a ver, ¿qué es lo que tiene una célula vegetal? Me va a decir las características, aparte de la membrana celular, aparte de la membrana celular, los vegetales tienen una pared celular, y tal como lo va a decir acá el video, ¿verdad? Tiene que decirlo. ¿Para qué le sirve la pared celular a una célula vegetal? ¿Y por qué nosotros no la tenemos, nuestras células no la tienen? Porque el vegetal tiene una vacuola grande, ustedes vieron, una vacuola, porque acumula más agua. Y para que esa agua que está dentro de la vacuola no escape por los poros de la membrana, porque si lo hace, ustedes saben lo que le pasa a una plantita, se va a desmayar. En el día uno puede observar una planta que se desmaya porque le falta agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la pared celular adicional a ella? Protege que esa cantidad de agua no se pierda con tanta facilidad. Puede hacerlo, si yo dejo de echarle agua a una planta, consta, obviamente que va a morir. Pared celular y todo va a morir. Pero la pared celular trata de mantener rígida, se dice, a la planta. Es decir, a cada célula de esa planta, que también tiene tejido y tiene órganos, trata de mantenerla rígida para que se vea preciosa y cumpla su función y existencia. No ocurre, ustedes saben, la planta. Entonces acá les explica la función de cada uno de estos órganos. Veamos otro al azar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver acá que hay otro organelo que se llama cloroplasto, un organelo muy típico y único de las células vegetales, que también algunas bacterias las van a tener. ¿Para qué sirve este organelo? Fíjense qué importante. Este organelo es el que va a transformar la energía que llega a ella a través de la luz, la va a transformar en una molécula necesaria, que está hecha de azúcar. Y cuando nosotros nos alimentamos de las plantas, ¿qué es lo que extraemos de las plantas? Esos azúcares que ella fabricó. Entonces, ese proceso de fabricar esos azúcares lo hace a través de este organelo. Si no existiera este organelo, esta planta no puede realizar esa función de fabricar ese azúcar. No lo hace. Eso lo vamos a ver con más calma después, que es el proceso que se llama fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay azúcares en esa planta. Si no hay azúcares, nosotros que somos animales, que nos alimentamos de los vegetales para extraer esa azúcar necesaria que a nosotros nos proporciona energía, no lo podríamos hacer. Y tendríamos un déficit en nuestro organismo de esas azúcares. Por eso la mayoría de nuestros alimentos también está a base de azúcares. Y eso lo hace, gracias a esta plantita, lo hace gracias a este organelo que se llama cloroplasto. Dentro de este organelo que se llama cloroplasto, ustedes vieron acá en la misma imagen, existe un pigmento que le da el color a la piel. El cloroplasto contiene pigmento que también participan en la fotosíntesis, pero no son los que participan en la fotosíntesis. Y este pigmento significa que le da color. Nosotros también tenemos un pigmento en la piel que nos da el color de la piel, más clara, más oscura, o no. Si no hay pigmento, no hay coloración en nuestra piel y seríamos albinos. Lo mismo en la planta. Tiene pigmentos que le da coloración a la planta. Y algunos, cuando el pigmento se llama clorofila,
cloro significa verde, la planta va a tener un color verde. ¿Ya? Existen otros pigmentos, por algo nosotros tenemos una enorme variedad de plantas y variedad de colores en las plantas. Entonces, quiere decir que abundan otro tipo de pigmentos. Cuando son plantas que tienen muchos colores, es porque abundan los como otro tipo de cloroplasto, que abundan este tipo de pigmento, que ya no va a ser el verde a lo mejor, pero van a ser otros. Y hay otras plantas o vegetales que no tienen ni el color verde, ni el color coloreado, por decirlo así, sino que son blancos, como el ajo, la cebolla, son vegetales. Eso se dice que tienen el leucoplasto, otro tipo de pigmento. Pero eso después lo vamos a ver con detalle, si no yo se las mato por escrito en algún momento cuando lo tengamos que utilizar como corresponde. Tengan así como información. ¿Por qué estos organelos son importantes? Porque cumplen una función determinada. Y aquí vamos a hablar, por supuesto, de las células que forman parte de todos los animales. Nosotros estamos dentro de ellos. ¿Son importantes estos organelos? Claro que sí. Porque así como en la planta, estos organelos que nosotros no tenemos cumplen una función y les da la característica a la planta, lo mismo inversamente, células animales que a nosotros, por ser animales, nos da una característica que es propia y que compartimos. Ustedes saben, en la taxonomía, nosotros compartimos ciertas características con el león, por ejemplo. Decimos, claro, hay muchas diferencias, pero más adelante vamos a someternos a esas diferencias. Pero una característica en común que tenemos en relación a la célula con él es que él también tiene células eucariontes. Las características, los organelos que están en esas células de este leoncito, las tenemos nosotros también. Eso es para que ustedes lo puedan entender. Y en la siguiente tarea que van a tener ustedes, van a recibir hoy día a la noche o mañana, que van a tener una semana más, un día para responder, se trata de esto. Van a recibir un cuadrito tal como lo ven en esta imagen, tienen el cuadro y tienen ustedes a 3 personajes. Las bacterias, los hongos y los protozoos. ¿Por qué le puse hongos y protozoos? Porque normalmente trabajamos siempre con las células animales y los vegetales y nos olvidamos a veces que los hongos y los protozoos forman parte de otros reinos también. Los hongos y los protozoos también tienen células eucariontes, ¿ya? Entonces, tenemos que mencionarlos porque quedan muy apartados de nuestro conocimiento. Entonces, por eso les puse ahí. Entonces, les puse en una tabla, voy solamente a tomar un ejemplo. Uno de ellos tiene célula procarionte, ya sabe a qué se refiere. Número de células son unicelulares. El tamaño de esa célula varía entre 1 micrón a 5 micrones. Ustedes ya vieron las medidas que yo les mostré en la clase anterior, que se las mandé también en el archivo. Ahí esa tabla. ¿Qué tipo de nutrición tienen estos organismos? Son autótrofos y heterótrofos. Reproducción tanto. Entonces las preguntas van a estar dirigidas a que yo tengo que leer este cuadrito y relacionarlo con uno de estos 3 que están al lado. Yo no les estoy haciendo ninguna trampa. Les coloco cuáles son las características de las bacterias, de los hongos y de los protozoos. Y ustedes tienen que simplificar en base a las preguntas que les hace la profe puntual. ¿Ya? No sé si están acá escritas las preguntas. No, ahí no están. Entonces no están ahí las preguntas, pero las preguntas están relacionadas exclusivamente con esta teoría. Muy fácil. No tienen que mandar ningún archivo, porque ya por la experiencia anterior voy a tratar de hacerles siempre pocas preguntas, pero lo último, jamás olviden transcribir la pregunta y debajo contestar la respuesta. Esa sería la siguiente guía que van a revisar. Esta imagen creo que también ya se las agregué en su archivo, pero ¿por qué lo hice? Porque esto jamás deben olvidarlo. Cuando usted le pregunte características de los seres vivos, se refiere a todo esto. Ya hubo un alumno o alumna
que en una pregunta le dice, ¿qué características conoces tú de los seres vivos? Y tomó a un animal y describió al animal, pero por fuera. No, cuando hablamos de los seres vivos yo tengo que pensar que se refiere a las características que todos los reinos cumplen. O sea, una bacteria, o sea, un vegetal, o sea, un protozoo, tienen que cumplir las mismas características. Entonces, cuando hablamos de los seres vivos, las características de los seres vivos, estos son los criterios que a mí me definen a un ser vivo. Esta diapositiva creo que ya se las envié, si no lo hice, la van a recibir en esta tarea como apoyo. Nunca deben olvidarlo, porque está bien resumida y utiliza la terminología que siempre vamos a referirnos y repetir una y otra vez. Tipo de nutrición de los seres vivos, o son autótrofos o son heterótrofos. Algunos de estos reinos pueden ser ambos. Otra característica de todo ser vivo es que están formados por células, y las células, los organismos, los individuos, se refiere a todo, cualquiera de estos reinos, o son unicelulares o son pluricelulares. También definimos a los seres vivos en presencia o ausencia del núcleo, que es lo que acaban de aprender ustedes ahora, ¿verdad? O son procariontes o son eucariontes. ¿Qué significa eso? Los procariontes, vuelvo a repetir, son individuos que sus núcleos no tienen un núcleo definido, no tienen una membrana nuclear, tienen un nucleoide. O son eucariontes porque sí tienen un núcleo. Entonces ahí tienen que ver ustedes cuál de ellos son procariontes o eucariontes. Otra característica de los seres vivos se basa en la pared celular. Algunos lo tienen y otros no lo tienen. Por ejemplo, nosotros, el reino animal, no tiene pared celular, pero es una característica de los seres vivos en general. Es decir, estamos nosotros dentro de aquellos que no tenemos pared celular. Los vegetales y las bacterias sí tienen pared. Estos son argumentos que explican las características de los seres vivos. ¿Y cuáles son esos seres vivos? Todos los que conocemos en estos 5 reinos. Entonces esta gráfica, manténganla ustedes, transcríbanla si quieren, cópienla lo que quieran, pero manténganla siempre presente. Este fue el resumen de lo que partimos nosotros la clase de hoy día, y sería para que ustedes jamás lo olviden. Entonces yo en toda la guía tengo que escribirle este detalle. No me coloquen una respuesta sin preguntas. No me hagan desarrollo, ¿ya? Porque si no, ya saben el problema, que no van a estudiar ni aprender. Y cuando yo me remita a las preguntas anteriores y ustedes tengan que estudiar el tema, no se van a olvidar de todo. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Ustedes ya saben, por favor, cuídense, cuiden también a cada persona que les rodea, ¿verdad? Yo voy a dejar acá de transmitir. Cuiden a cada persona que les rodea. Voy a aprovechar de hacer una última fotografía por los alumnos que ingresaron al final de la clase para transcribir la asistencia. Quedan unos 3 minutos más o menos. Si tiene alguno una pregunta, me puede hacer mientras yo voy transcribiendo el resto de la asistencia que nos faltaba. ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? ¿Les quedó claro? Si no les quedó claro, ustedes también en la guía me colocan, profe, no entendí tal cosa, etcétera, porque yo todo eso después lo puedo tomar para la siguiente clase. ¿Está todo claro? Entonces pueden descansar ahora un minuto, ir al baño, pueden salirse, por supuesto, y dejar de, ¿cómo se llama?, prepararse físicamente y también, obviamente, mentalmente para la siguiente clase. Que les vaya muy lindo. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien, cuídense ya. Un abrazo gigante para cada uno. Profesora. Profesora, Cuéntame. hay preguntas en el chat. Están haciendo preguntas por el chat. Claro, pero por las preguntas por el chat probablemente no las alcanza a contestar, por eso que no están, ¿cómo se llama?
no están involucradas, porque probablemente esas preguntas yo las voy a leer. ¿Qué eran los organelos? Alcancé a leer una. Los organelos son, en el fondo, es como un órgano chiquitito, pero solamente se encuentra dentro de cada célula. Entonces, la palabra mitocondria, cuando yo le diga qué es lo que es una mitocondria, es un organelo. No es órgano, sino se llama organelo. ¿Ya? Es como decir, los órganos más pequeñitos que forman parte de una célula. No tengo micrófono. Sí, ningún alumno tiene micrófono, están todos bloqueados porque eso está en la configuración antes de que nosotros entremos a la clase. Para leer otra pregunta, profe, ¿qué es el ADN? Es la molécula que se encuentra dentro del núcleo y que lleva las características hereditarias. Tema que deben aprender en cuarto medio, pero para que ustedes sepan y les hablen qué es lo que es el material hereditario, se refiere a una molécula grande que se llama ADN. ¿Ya? Eso lo dije. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. No lo necesitan saber ahora porque los voy a ir reforzando en séptimo, en octavo, en primero medio, en segundo, etc. En primero y en segundo medio lo tienen que trabajar, en segundo medio en particular y en cuarto medio ni hablar. Bien, entonces Paz Pinto debe ser del otro curso, no la puedo dejar entrar porque ya deben estar ingresando en los otros cursos. Entonces yo les dejo un abrazo, voy a seguir leyendo después con calma, se ve mal, no sé qué es lo que se veía mal, probablemente la imagen, pero ahí no puedo cambiarla, hijo, yo, miren, eso, La Paz las es de partes nuestro técnicas, curso. ya, hay partes técnicas que no, la Paz es de nuestro curso, pero ya estamos saliendo, la voy a dejar entrar para que escuche el final nada más, pero ya estoy cerrando la clase. Se me ve cortada, no puedo ayudarlos en ese aspecto porque yo veo la imagen muy bien, ¿me entienden? Entonces, cómo la reciben ustedes es diferente a veces yo he mirado los videos y se escuchan las voces cortadas, son cosas que no las puedo cambiar, desgraciadamente porque es la parte técnica tal vez del momento de cómo nos está llegando la señal, la imagen se ve nítida, la voz se quiebra también a veces por la señal que no tenemos igual. Bien, jóvenes, entonces yo los dejo ahora para que ingresen a la siguiente clase que deben tomar. Si hay preguntas más adelante que tenga que ver, las contesto en la próxima clase. Que estén muy bien, ¿ya? Porque tengo que dejar entrar al otro curso que tiene que entrar. Chao, Y cuida. profesora. Chao, que estén bien cada uno. Chao, Chao. profe. Chao. 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 Estén bien. Chao. Bye. Tomar agua y